Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Claudia Loredo, soy codirectora de nuestra red MX, esta organización digital en donde hacemos promoción de derechos humanos, de igualdad, de equidad, justicia social, en donde estamos fortaleciendo el trabajo de distintas organizaciones a través de redes sociales y en donde pues con nuestros diferentes espacios estamos atacando desinformación, fake news, mentiras, difamaciones, para poder tener espacios libres de violencia, libres de odio, libres de discriminación. Así es que pues bienvenidos a este espacio, esta entrevista que estamos haciendo a todas les y los integrantes de este gran colectivo que se llama Paz sin Armas, con organizaciones mexicanas y que están en México, que procuran la paz, que hacen investigaciones, que hacen reflexiones, trabajos, acciones directas para poder disminuir el uso de armas, para conocer cómo es el tráfico, el comercio y la violencia que sucede y que nos aqueja con las armas. Así es que pues nos da mucho gusto tener hoy a Amaya Ordorica. Amaya es parte de esta organización Reverdecer, que queremos mucho, que admiramos mucho, que somos muy fans de ellas y que, bueno, pues también son parte de Paz sin Armas, que hacen un trabajo increíble desde hace muchísimos años contra la criminalización del uso de distintas sustancias psicoactivas, de drogas, que informan, que amplían investigaciones, que hacen trabajo directo la Cámara de Diputados, en el Senado, para poder tener no solamente un uso, un ocio de estas sustancias, sino también pues que disminuyan el acoso y la represión contra estas personas, y además que haya más paz en este país, que la causa no tenga que ser las drogas. Bienvenida, Maya, nos da mucho gusto que estés aquí. Hola, Claudia, muchísimas gracias por la invitación y a la red por este espacio, y pues es un gusto estar aquí con ustedes. Ay, qué bueno, Amaya. Cuéntanos, Amaya. Bueno, yo ya dije lo que sé de Reverdecer, pero cuéntanos, ¿qué hace Reverdecer? ¿Por qué? ¿Cómo surgió? ¿Cuáles son sus lineamientos? ¿Cuáles son sus planes? Cuéntanos. Bueno, Reverdecer Colectivo somos una organización formada principalmente por personas jóvenes, usuarias de plantas y sustancias psicoactivas, que nos enfocamos en impulsar la construcción de paz en México, con un acercamiento especial al tema de las políticas de drogas, es decir, todas las leyes, normas y programas públicos enfocados al tema de las plantas y sustancias psicoactivas, y eso pues va desde las políticas de salud o la ausencia de políticas de salud hasta las políticas de seguridad militarizada, de guerra contra el narcotráfico y sus consecuencias. Nosotros trabajamos con personas usuarias, pero también con personas víctimas de las políticas de seguridad del Estado mexicano, para impulsar políticas que pues de manera integral fomenten el goce de los derechos humanos en lugar de impedirlo abierta y directamente. Amaya, ¿y cómo es que se involucran en este colectivo de Paz sin Armas? Creo que ustedes digamos que tienen una característica propia y son distinto al trabajo de varias organizaciones en Paz sin Armas. Pero ¿cómo fue que llegaron ahí? ¿Cuál es la importancia de estar en Paz sin Armas? ¿Cómo es que reconstruyen o deconstruyen más proyectos? Bueno, Reverdecer Colectivo, nacimos casi al mismo tiempo que estaba surgiendo el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Entonces, eso sin duda ha marcado la agenda de trabajo de nuestra organización desde el principio, y desde entonces hemos mantenido una relación de colaboración muy cercana con personas que formaron parte del movimiento por la paz, como María Herrera, Juan Carlos Trujillo y muchas familias más. Y en la actualidad colaboramos de manera muy cercana con Familiares en Búsqueda de María Herrera y la Red de Enlaces Nacionales
en la organización de las Brigadas Nacionales de Búsqueda, porque consideramos que el fenómeno de la desaparición en México es una consecuencia directa de las políticas de drogas en materia de seguridad, ¿no? Desde Reverdecer llevamos los últimos 10 años monitoreando estas políticas de seguridad y su impacto en los índices y los ciclos de violencia que vemos que han ido incrementando a nivel nacional de manera constante durante los últimos 3 sexenios, lamentablemente, ¿no? Con sus cambios cada uno y sus matices cada uno, sin lugar a dudas, ¿no? Pero pues para nosotros el tema de las armas pues ha sido un tema recurrente que ha surgido a lo largo de estos años como un tema clave, ¿no? Y me parece fundamental recordar que desde la caravana del 2012 del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en Estados Unidos se hicieron acciones directas para señalar y hacer un llamado a la necesidad del control de las armas, y hoy estamos a más de 10 años o a 10 años después, justo cumplimos en agosto 10 años de esas acciones y pues seguimos exigiendo las mismas cosas viendo muy pocos avances, ¿no? Entonces, pues por eso nosotros, pues cuando se forma la coalición Paz sin Armas, sin dudarlo, nos sumamos a este esfuerzo. Oye, Maya, ¿cómo podemos llegar a una paz sin armas en este país? ¿Cómo podemos disminuir los índices de violencia, que además son causa de esto que estás mencionando, de tragedia que en donde más no termina, de la desaparición forzada, ¿no? En México. ¿Cómo podemos llegar ahí? Bueno, desde Reverdecer Colectivo consideramos fundamental reconocer que el Estado es uno de los principales actores en estos ciclos de violencia, ¿no? Y que las acciones del Estado son fundamentales para poder ir rompiendo con estos ciclos. Entonces, cuando hablamos sobre el tema de las armas, muchas veces nos concentramos en las armas ilegales, las que cruzan la frontera de manera ilegal, las que tienen el crimen organizado, ¿no? Y bueno, para nosotros, y algo que además nos hace vincularnos naturalmente con Paz sin Armas, que comparte esta mirada, pues el rol del Estado, desde las armas que el Estado compra, el registro que lleva, a qué corporaciones se las entrega, es fundamental, ¿no? Además de la labor que hay que hacer para reducir el trasiego de armas ilegales, ¿no? Pero bueno, el Estado es un actor central que ejerce violencia armada, que fomenta ciclos de competencia armamentística, incluso con grupos criminales, pero que además tampoco podemos entender como absolutamente aislado de estos grupos, sino que, bueno, en un país con la complejidad mexicana, con la macrocriminalidad que se vive en México, pues estos actores no son blanco y negro, ¿no? Sino que tienden a mezclarse de maneras muy complicadas, ¿no? Entonces, para nosotros hay una oportunidad muy clave en poder establecer estas regulaciones a nivel nacional, a la vez que hagamos hincapié, y por eso es tan importante el proceso que está llevando la Cancillería mexicana en Estados Unidos, para que Estados Unidos también asuma su responsabilidad sobre el control de armas, pero también tenemos que ir un pasito más atrás y reconocer que hay una narrativa, hay un discurso político que está legitimando la compra de armamento, que está legitimando la distribución a distintas corporaciones y está legitimando las acciones que estas corporaciones realizan con este armamento, ¿no? Y ese discurso es la guerra contra las drogas, es la política de drogas, es esta narrativa de que hay un enemigo público que son plantas y sustancias psicoactivas, que yo siempre digo, solo en las películas de ciencia ficción las plantas y sustancias pueden ser enemigos, pero al parecer también en este momento de la historia de la humanidad, y que cualquier persona que se relaciona con ellas es automáticamente una amenaza para nuestra sociedad como la entendemos. Y en esa narrativa pueden ser víctimas de violencia armada, víctimas de violencia del Estado, y esto lo hemos visto desde los años 60 y 70 con la Operación Cóndor y en particular Fuerza de Tarea Cóndor, con la Operación Canador, que compartían armamento. Estas
eran operaciones enfocadas en el combate al narcotráfico, que a la vez compartían armamento y equipamiento con acciones de contrainsurgencia, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Y todo eso está muy bien documentado, está financiado oficialmente para combatir al narcotráfico, pero tenía estos otros objetivos, donde el Estado, a través de esta narrativa, legitima ocupar la población, ocupar el territorio donde hay ciertas poblaciones y presentarse con las armas generando un estado de violencia. Y para nosotros es fundamental reconocer que ese acto es un acto de violencia inicial, ¿no? Y que además fomenta un ciclo de violencia que continúa. Y eso lo hemos visto únicamente agravarse con el paso del tiempo, porque si bien a mediados del siglo pasado estábamos hablando de operaciones puntuales, ahora estamos hablando de una estrategia que a partir del sexenio de Calderón se instaló como la estrategia de seguridad a nivel nacional. Y entonces los índices de violaciones a derechos humanos se disparan, ¿no? La impunidad se dispara, todo esto cobijado bajo esta narrativa de en algo andaban, y ese en algo andaban estaban relacionados con las drogas. Gracias, Amaya. Oye, ¿cómo podemos invitar a la gente a que se una a Reverdecer? ¿Pueden hacer trabajo voluntario? ¿O cómo pueden apoyar este trabajo de investigación y de gestión de todo de lo que ustedes hacen? ¿O se pueden involucrar a esta coalición, como bien dijiste, de Paz Sin Armas? Es importantísimo que hagamos presión, que volvamos un tema central de la agenda política. Para eso tenemos muchísimas herramientas, las redes sociales, el Twitter, poder usar el hashtag Paz Sin Armas, escribirle a tomadoras y tomadores de decisiones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, sumarse a los llamados a acción que haga la coalición desde las redes de las diferentes organizaciones que formamos parte. Y pues mantenerse informados sobre este tema es súper importante. Es un tema central para la construcción de paz en México y necesita de todas y de todos para poder avanzar. Pues muchísimas gracias, Amaya, gracias a nuestros gatos por estar presentes. Ayer fue el Día Mundial del Gato. Pues nosotros invitamos a la gente que nos está viendo y nos está escuchando que vea las redes de Reverdecer, que aquí las vamos a poner, el hashtag Paz Sin Armas, y pueda ver a partir de ahí a las organizaciones, a esta coalición, a todo lo que se trabaja y a todas las campañas que se están promoviendo. Muchísimas gracias a todos. Nosotros somos nuestra red. Estaba Frente Digital, que como les decía, estamos haciendo trabajo en promoción de derechos humanos contra odio, discriminación, desinformación en las redes sociales. Hagamos que las redes sean nuestras y hagamos no solamente las redes, sino también este mundo un poco más vivible y un poco más en paz. Así es que muchas gracias, un abrazo a todos.